Estamos todos bienvenidos este miércoles 16 de abril, donde seguimos con la serie de las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En esta oportunidad, pues estamos nosotros expectantes de lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. En esta cuarta palabra, la de la soledad y el desamparo. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él el que nos ayude. Así es que acompáñenme, por favor, en oración. Amado Dios y Padre Celestial, en esta tarde venimos ante ti para poder darte gracias, Señor, porque nos reúnes aquí, Señor, a través de este método para poder abrir tu palabra y poder, Señor, encontrar en ella ese consejo oportuno que tú siempre das a cada uno de tus hijos. Te damos gracias por los que ya estamos aquí, Señor, conectados. Oramos para que tú disipes toda situación en algunos hermanos que quizás a veces las redes pues fallan, Señor, el internet. Ayúdanos, Dios, para que juntos podamos buscar en tu palabra, Señor, este consejo, y te pedimos una vez más que hables, por favor, a nuestros corazones. Queremos exaltar y queremos bendecir tu nombre, Señor, en esta tarde. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, ahora vamos a escuchar y, si es posible, pues cantar este hermoso himno de Celebremos su Gloria, que a continuación vamos a escuchar. Y siempre feliz con el seré.
Así es, fue en la cruz, do primero vi la luz, dice este hermoso himno, y las manchas de mi alma él lavó. Fue ahí por fe donde vimos a Jesús y siempre felices seremos con él. Qué hermosa verdad la que encierra este himno. Y nosotros podemos disfrutar de esta salvación. Y hermanos, continuando con la serie de esas últimas palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario, vamos entonces a continuación a presentar lo que es el mensaje del Señor. Así es que vamos a, si me dan por favor, compartir pantalla. Gracias. Espero que usted tenga ahí lista su Biblia y vaya por favor buscando en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, que es ahí donde nosotros vamos a meditar el día de hoy. Permítame compartirles aquí en la pantalla. Ahí está. Muy bien. Estamos nosotros hablando de la serie, las 7 palabras del Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Sin lugar a dudas, hemos disfrutado todo lo que hemos escuchado a partir del el domingo, el lunes, el martes y ahora pues este día miércoles que nos corresponde hablar acerca de la palabra de la soledad y el desamparo. Ese es el tema que nos va a ocupar el día de hoy, mis amados hermanos. Así es que buscamos, por favor, en nuestras Biblias, en el libro de Marcos, capítulo 15, versículos del 33 al 35. Vamos a darle lectura a este pasaje. Dice así: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llaman a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y entonces dice más adelante que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Qué hermosas palabras. Les pido que me acompañen a un minuto de oración para que sea el Señor a través de esta palabra la que nos hable a nuestro corazón en esta noche. Padre, te damos gracias. Hemos escuchado ese hermoso himno, Señor, de lo que tú hiciste en la cruz a favor nuestro. Hemos leído también tu palabra. Ahora queremos pedirte, Señor, que sean tus palabras en mi boca y que esta palabra, Señor, sea una palabra que edifique nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por los que ya estamos aquí reunidos y con el corazón dispuesto para poder escucharte. Gracias, Señor. Los que aún no se han conectado, que tú les recuerdes ahí, Señor, en sus hogares, donde quiera que estén, para que puedan conectarse, Señor. Aquellos amigos que invitamos, gracias por los que ya están aquí conectados, Señor. Algunos hermanos que están aquí escuchando, Señor, tu palabra. Gracias. Quédate con nosotros en el bendito nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. La palabra de la soledad y del desamparo. En esto es en lo que vamos a detenernos en esta noche ya casi. Y vamos a avanzar aquí en la presentación a manera de introducción. Quiero decirles que las primeras palabras de Jesús
Todas esas palabras que hemos escuchado manifiestan la claridad infinita que brilla en el centro del dolor. Acuérdese que en esas primeras palabras el Señor prácticamente está implorando perdón para el que le maltrata, aún pidiendo perdón por aquellos soldados romanos que estaban al pie de la cruz, burlándose de él, haciendo escarnio, repartiendo sus vestiduras. Él está implorando perdón, no solamente por esos soldados que estaban ahí, no solamente por aquellos que gritaban fuertemente, crucifícale, crucifícale, no solo por aquel verdugo que llevó la lanza y la incrustó en su costado, no, no solamente por él o por ellos, estaba pidiendo también, estaba implorando perdón por cada uno de nosotros, que aunque no estuviéramos ahí en esa escena, en ese momento, pero él estaba también pensando en usted y en mí, implorando perdón. En segundo lugar, el paraíso ofrecido a aquel delincuente que estaba ahí al lado suyo. ¿Recuerda esa segunda palabra? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta maravillosa de Jesús, de un Dios que perdona, de un Dios que está interesado en cada uno de nosotros. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa expresión que escuchábamos también el día de ayer, le confía a su madre al discípulo amado. Y estas tres primeras palabras de Jesús, eso es lo que manifiestan. Es esa claridad infinita que brilla en el centro de su dolor, sabiendo que lo que está pasando es algo que estaba escrito. Siempre cabe recalcar esto, mis amados hermanos. No fueron los romanos, ¿verdad? No fueron aquellos líderes religiosos, no fue aquella gente que gritaba, crucifícale, crucifícale, lo que llevó a Jesús a la cruz. Lo que llevó a Jesús a la cruz fue su amor por usted, ese amor por mí, ese amor por toda la humanidad que se encontraba destituida de la gloria de Dios. Eso es lo que llevó a Jesús a la cruz del Calvario. Él se ofreció a sí mismo por nuestros pecados, por nuestras faltas. Así es que las dos palabras siguientes que en la que vamos a meditar el día de hoy expresan también la intensidad de su dolor. Son como gritos arrancados por aquella crueldad del suplicio, gemidos que suben hasta el cielo. Esa expresión que hemos leído cuando dice, Dios mío, en Marcos capítulo 15, versículo 33, tengo creo que aquí, ahí en su pantalla aparece. Dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena era las 3 de la tarde. En la cultura judía sucedía algo bien interesante en esa hora novena. Fíjese que en esa hora novena de la cultura judía era el momento de oración, era el momento en el que los sacerdotes ofrecían sacrificios y elevaban esa oración y ese sacrificio en el templo. Era las 3 de la tarde. Y sabe que en esa hora novena es cuando Jesús está pronunciando esas últimas palabras. En este caso, una de las 4 últimas palabras en esta hora, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A esa hora el Señor estaba también en un momento de oración, ofreciéndose Él como el Cordero perfecto, como el Cordero inmolado, como el Cordero que iba no solamente a expiar los pecados de la humanidad, sino a quitar el pecado del mundo. Y dice que algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, está llamando a Elías. Decía Eloí, Eloí, no Eliaj, ¿verdad? Los
Los líderes religiosos que estaban ahí sabían perfectamente qué era lo que Jesús estaba diciendo, pero ellos no ignoraban lo que estaba diciendo, sin embargo, estaban haciendo caso omiso a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y sabe, fue entonces que Jesús dijo esa expresión. Y llegada a esa hora, la palabra dice aquí claramente, Jesús clamó a gran voz. Fue un grito, hermanos. No crea que él lo dijo suavemente, él dijo con todas sus fuerzas, él exclamó esta cuarta palabra que es la que nosotros estamos exponiendo en esta noche, con fuerza, con el último aliento que él tenía. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa expresión denota muchas cosas, de las cuales queremos nosotros abordar solamente algunas. Estas dos siguientes palabras, ¿verdad? En este caso, la que hemos pronunciado y de la que se va a hablar el día de mañana, de esa necesidad, ¿verdad? La necesidad del sustento físico que mañana se nos va a explicar también, pero estas dos palabras expresan esa intensidad del dolor de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense cuánta sangre él ya había perdido. Aquí en esta hora novena ocurrieron algunas cosas que yo quiero profundizar así de manera rápida y práctica en algunos detalles. ¿Qué ocurre aquí en la hora novena? Ocurren muchas cosas, ¿verdad? En primer lugar, condenado por los jefes, condenado por aquellos líderes religiosos, condenado por ellos, por la misma religión, pues no soportaban estas personas el hecho de que apareciera alguien diciendo, yo soy el rey, yo soy el rey de los judíos, o yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Eso perturbaba la paz de aquellas personas que eran religiosos y buscaban la forma para poder condenarle, para poder llevarle hasta esa situación de la muerte en la cruz. Fue condenado por esos jefes, amados hermanos. También lo acusan de sedición, lo acusan de blasfemo, lo acusan de que al decir que es el Hijo de Dios está blasfemando. Y estas personas están en esta situación, acusándolo de sedición, de estar incitando a las demás personas a cosas que no son ciertas. Pero también ocurre que en ese momento es comparado también con criminales comunes. Y ya lo decíamos en la segunda palabra, a la par de él, uno a la derecha y otro a la izquierda, dos ladrones fueron también crucificados juntamente con él, comparado con los criminales. Y además de eso, se va separando de aquellos que eran los más fieles con él. Cuando le dice al discípulo amado, he ahí tu madre. Y se van separando cada vez más de ellos que se mantuvieron fieles y que estuvieron ahí casi en el último momento de su vida física. Y sabe, estas situaciones, esto era lo que estaba ocurriendo ahí en esa hora novena. Y además de eso, ocurre ahí el momento crítico, hermanos, el momento crítico donde él empieza a sentirse tan solo, hablando humanamente, él estaba tan solo. Imagínense cuántos de sus discípulos, cuántas de aquellas personas estaba realmente ahí con él. Ni siquiera aquellos que habían degustado de la alimentación maravillosa de los 5,000 que hablan los evangelios, ahí estaban, pero no estaban apoyándole, no estaban de repente pidiendo que no hicieran eso. Más bien,
estaban burlándose de él. Más bien muchos que pasaban y decían, ¿por qué si dice que es el Hijo de Dios, por qué no se baja de esa cruz? ¿Por qué no hace uno de los tantos milagros que él ha hecho? ¿Cómo es posible que no pueda hacerlo? Y llega entonces ese momento crítico, donde él empieza a sentirse abatido y exclama entonces a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hay dos cosas aquí bien interesantes. Lo primero, él dice, Dios mío, con una exclamación, está clamando a su Dios. Y note usted que no está diciendo como al principio, que dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No, ahora está diciendo, Dios mío. Y esto nos lleva a recordar un poco lo que ocurrió en su agonía. ¿Recuerda usted que en la agonía que él tenía allá en el huerto del Getsemaní, dice la palabra que un ángel vino para poder confortarle, pero en esta ocasión no había tal ángel. Realmente se sentía solo. Veamos lo que dice la escritura en Lucas capítulo 22, versículo 42 al 44. Esto ocurrió cuando él estaba orando antes de ser arrestado a la siguiente mañana. Él decía, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Ya había angustia, ya había dolor ahí en el corazón de nuestro amado Jesús. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, decía, sino la tuya. Y dice el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mire qué interesante, ¿verdad? Que en la agonía apareció ese ángel, un ángel para poder confortarle. Pero en este momento crítico, en este momento donde ya él había perdido prácticamente casi el 100% de su sangre, en ese momento donde ya no tenía más fuerza, donde había soportado tantas cosas, no había un ángel que pudiera confortarle. Y entonces él exclama y dice eso, ¿por qué me has desamparado? Y esto nos lleva a pensar realmente en una serie de cosas. ¿Qué palabra más fatal podríamos nosotros decir? ¿Por qué? ¿Por qué él ha pronunciado esa frase? ¿Por qué por qué no ha retenido esa frase mejor en su pecho, ahí en su corazón? Esa es una palabra, sabe que las demás personas podrían haberlo utilizado, podrían utilizarla aún en este tiempo en su contra. ¿Cómo van a reconocer sus contemporáneos en este hombre que estaba con ese gran dolor al Mesías? Si él está diciendo, Padre, o Dios mío, está diciendo, ¿por qué me has desamparado? Si es Dios, podrían decir muchos, como pudieron haber dicho ahí en ese tiempo, si es Dios, ¿cómo puede decir entonces que su Dios le ha abandonado? Sin duda fue una palabra fatal, que sería hasta el fin del mundo un escándalo para la fe de muchas personas. Pero mis amados hermanos, ¿qué cosas para el mundo no es escándalo, verdad? Para aquel que no confía en el Señor, para aquel que no tiene la palabra de Dios en su corazón, hay muchas cosas que son escándalo. Sin embargo, hay una gran verdad en esta palabra que el Señor pronunció ahí pendiente de esa cruz. Y es que Él está haciendo, hermanos, todo eso por la misma humanidad. Él sabe que, él sabe que esto es algo que debía de ocurrir.
Él sabe que la condición de nosotros los seres humanos era estar separados de Dios, era condenación, pero Él está haciendo algo por nosotros. Y Él sabe que está en el final de su vida aquí en la tierra. Él sabe que está a minutos, a segundos de poder entregar su espíritu. Y entonces ese dolor, esa situación en la que Él está, le lleva a pronunciar esta palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la pregunta que queremos resolvernos en este momento es, ¿para qué? ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué tanto dolor? Su sufrimiento es el del Salvador del mundo, hermanos. No es el de un condenado, como estaban pensando aquellos líderes religiosos. No, pues este es un condenado a muerte, así como todos los demás, así como todas las personas que llegaban a la cruz. Recuerde usted que las personas que morían en una cruz eran personas detestables, era lo peor de lo peor. Y la palabra también dice que era maldito el que era crucificado en un madero. ¿Para qué? Esa es la pregunta que queremos resolvernos en este momento. Su sufrimiento ese es el dolor del Salvador, hermanos. Es del Salvador del mundo. No es el de un condenado más a muerte. No es el de alguien que había cometido errores. No es el de alguien que había pecado. No, es el de alguien que había dicho, yo voy a morir por la humanidad. Yo voy a ir, yo voy a morir. Heme aquí, envíame a mí, el que se ofreció por nuestros pecados. Por eso estaba ahí en esa cruz, sintiendo ese dolor, sintiendo esa experiencia de soledad, sabiendo que ni aún aquellas personas que estaban ahí en el círculo cercano de él estaban ahí, a excepción del discípulo amado, su madre y María Magdalena. Y los demás, ¿dónde estaban? Pero hermanos, necesitamos nosotros entender esto, que no era ahí el condenado a muerte, no, era el Salvador del mundo. Y hay tres cosas que quiero dejar claras bajo este punto. Y una de las cosas que necesitamos entender y que necesita entender la humanidad completa es que fuimos rescatados de la maldición de la ley por ese sacrificio de Jesús en la cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos dice lo siguiente. Usted puede corroborarlo ahí en su Biblia, pero ahí también está en la pantalla. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Note bien lo que la palabra dice aquí, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para las personas que gritaban, crucifícale, para los soldados romanos, para los líderes religiosos de esa época, Jesús era un hombre maldito y por eso lo crucificaron y estaba ahí en esa cruz, porque eso era lo que ellos consideraban. La acusación era de un sedicioso, de alguien que estaba blasfemando y eso acarreaba maldición para esa persona y merecía la cruz. Pero realmente Jesús, él no era un maldito, no. Dice la palabra que Él nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Nosotros, hermanos, éramos los que estábamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Ese pecado generacional. Es curioso que mucha gente piense y diga, pero, pero los culpables fueron Adán y Eva, fueron los que pecaron. Yo no estuve ahí, dicen otros. Yo no grité crucifícale, dicen otras personas. Pero el problema es que el pecado es generacional.
por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, los muchos fuimos constituidos pecadores. Pero qué maravilloso que hubo alguien que se ofreció, hubo alguien que acarrió toda esa maldición de la humanidad sobre su espalda. Y dice que por nosotros se hizo maldición. Y eso entonces, hermanos, nos lleva a este principio. Y es que hemos sido rescatados de la maldición de la ley. Y eso es maravilloso porque ahora, como este versículo nos dice, está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Nosotros tuvimos que haber sido colgados, pero bendito Dios, Él lo hizo por usted y por mí y por toda la humanidad. Y eso habla de ese rescate. Hemos sido rescatados. No le da gloria a Dios por haber sido rescatado de la maldición de la ley. Yo le doy gloria a Dios por ese milagro de la salvación. En segundo lugar, hemos sido justificados por Jesús. Esa separación de Dios a causa del pecado, no había absolutamente nada que pudiera acercarnos a Dios. Nada podía justificar nuestra falta, pero Jesús lo hizo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, nos dice lo siguiente: al que no conoció pecado, él no conoció pecado, hermanos. Desde su nacimiento virginal, como lo hemos leído a través de su palabra, Mateo capítulo 1, capítulo 2, al que no conoció pecado, desde su nacimiento, ese fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en aquella jovencita llamada María, y creció y sin pecado, y fue un niño, fue un muchacho, fue un hombre adulto sin pecado. Él no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado, dice la Escritura. ¿Para qué? Estamos contestándonos a esta pregunta. ¿Para qué todo esto? Para que nosotros fuésemos hechos, dice el versículo, justicia de Dios en él. Para que usted y yo fuésemos justificados en el Señor. Puede imaginarse si Jesús no se hubiese ofrecido y no hubiese venido a morir en la cruz del Calvario. Siguiéramos entonces nosotros ofreciendo corderitos. Tal vez los corderitos ya no estuvieran ni siquiera en peligro de extinción, ya se hubiesen extinguido con tantas faltas que nosotros cometemos. Pero bendito Dios, que envió a su Hijo, como dice de San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa vida eterna la obtenemos, mis amados hermanos, porque hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. Eso es maravilloso, saberlo, entenderlo, pero también es maravilloso que podamos vivir bajo ese principio, justificados por Jesús. Y en tercer lugar, el tercer principio que nos da este versículo de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, que voy a colocar aquí. Mire el versículo 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y aquí hay algo bien interesante que nosotros debemos de analizar un poco. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y esto de que somos embajadores en nombre de Cristo es una gran responsabilidad, hermanos, porque nos lleva a preguntarnos algunas cosas aquí. ¿Qué tipo de embajadores estamos siendo nosotros? ¿Qué tipo de embajadores somos? ¿Estamos nosotros honrando a Dios? ¿Estamos nosotros llevando honor y gloria a su nombre a través de nuestras actitudes, a través de todo lo que nosotros hacemos?
La propuesta aquí en este versículo es que vivamos reconciliados con Dios. Pero yo quiero detenerme, la verdad, aquí un poco y, y preguntarnos, ¿realmente nosotros estamos reconciliados con Dios? Porque muchos hermanos y de repente hay muchas personas religiosas en la actualidad. Hay mucho religioso en la actualidad. Y Dios no quiere religiosos. Dios no quiere que nosotros seamos ese tipo de religiosos. No, Dios quiere que nosotros seamos verdaderos embajadores. Dios quiere que nosotros proyectemos realmente la verdad de Dios a través de nuestras vidas, a través de nuestros hechos, a través de nuestro estilo de vida. ¿Para qué ese sufrimiento? ¿Para qué llegar a ese punto de decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se ha sentido usted en alguna vez, en algún momento desamparado? Que no hay nadie que le tienda la mano, que no hay nadie que le apoye, que le ayude. De repente nos hemos sentido muchas veces así, en esa situación. El Señor estuvo en ese momento y sabe, Él pasó todo eso para librarnos de la condición trágica que nosotros teníamos del pecado. Porque sí que era una condición trágica y el Señor lo entendió de esa forma. Y el Señor sabía que la única manera de salir de esa condición trágica era ofrecerse Él como ese cordero inmolado, como ese cordero sin mancha, como ese cordero puro, e ir ahí a la cruz del Calvario. Y eso, mis amados hermanos, es lo que nosotros debemos de entender y pensar y hacernos esta pregunta. ¿Realmente vivimos nosotros reconciliados con Dios? El versículo de 2 Corintios nos lleva a eso. Somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, le decía el apóstol Pablo a los Corintios. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconcíliense, les decía el apóstol. Reconcíliense con Dios. Al final haremos algunas preguntas que nos llevan hacia eso, hacia preguntarnos, ¿cómo estamos nosotros realmente? ¿Estamos reconciliados nosotros con Dios? ¿Es esa nuestra condición actual? ¿Verdad? Vayamos pensando en esto, mis amados hermanos, vayamos pensando en que si realmente estamos nosotros reconciliados con Dios. Hay algo bien interesante también aquí bajo esta expresión. En, en, la, en la agonía, él suplicaba, ¿verdad? Suplicaba y decía, Abba, Padre. Ahora, en este momento de su pasión, noten ustedes que él ya no suplica. Y es muy interesante aquí esto, sino que se queja de haber sido abandonado. Y yo quiero hacer notar aquí algunas cosas interesantes. Él dice solamente, Dios mío, como si no sintiese el vínculo de esa filiación, ¿verdad? Y en la agonía se le aparece ese ángel del cielo que le confortaba. Pero en la cruz ocurrió algo distinto. En la cruz el cielo parece sordo a ese lamento que él hacía. Los soldados que no comprendían pensaban que estaba llamando a Elías y ellos dicen, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Miren, quiero que busquen por favor en sus Biblias en Mateo capítulo 27. Vamos a ver aquí en Mateo capítulo 27 lo que estaba ocurriendo aquí, especialmente en el versículo 49. Miren lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 49.
Vamos a ver, aquí lo tenemos. Y dice que desde el 48 dice, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, hablando, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y ocurrió algo también aquí bien interesante. Dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Miren todo lo que ocurrió saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hay tanto que decir aquí, pero quiero recalcar esto, mis amados hermanos. Allá en la agonía, como lo decíamos anteriormente, un ángel fue a confortarle, pero aquí en la cruz fue totalmente distinto. Eran las 3 de la tarde y dice que hubo tinieblas, densas tinieblas ahí, y se oscureció como que si el cielo no quisiera ver la agonía de nuestro Dios, como que si el Padre quisiera no ver esa escena, y ahí como sordo totalmente ese cielo, parecía sordo a ese lamento, y aún aquellos soldados seguían burlándose, quizás no lograron entender. No lograron entender lo que ahí estaba pasando. Pensaban que llamaba a Elías y decían, hay que ver si viene. Queremos ver esa escena, a ver si viene. En cambio, los líderes religiosos sabían exactamente que no estaba llamando a Elías, porque él decía, el Eloí, Eloí, lava samatani, ¿verdad? Él estaba diciendo, pronunciando eso, no estaba pronunciando el nombre de Elías, no estaba diciendo Eliac, ¿verdad? Sino que estaba diciendo, Dios mío. Pero ellos mejor no quisieron entender lo que Jesús estaba diciendo. Lo mismo pasa en la actualidad. Hay muchas personas que muchas veces reconocen y dicen, es cierto, sí, Jesús murió por mí. Hay muchas personas que entienden esto. O mejor dicho, quieren entenderlo. Hay muchas personas que en estos tiempos de Semana Santa miran películas de la pasión de Cristo y lloran cuando están clavando a ese artista ahí en la cruz. Lloran. Y hasta dicen muchos, pobrecito, qué barbaridad, y empiezan hasta a buscar culpables, ¿verdad? Qué bárbaros esos romanos, qué bárbaras esas personas que estaban ahí. No pudieron hacer nada por él. No podían hacer nada. Él era el que estaba haciendo el milagro de salvación por usted y por mí. Pero de nada sirve que muchas personas se queden a ese nivel de decir pobrecito o de llorar cuando miran que están clavando al artista de la película. Si no hemos deseado vivir vidas apartadas para Dios. Porque de eso se trata, mis amados hermanos. El para qué es para que nosotros podamos vivir vidas santas, vidas que glorifiquen a Dios, vidas que realmente reconozcan el sacrificio de Jesús ahí en la cruz del Calvario. Ese es el propósito. No es el propósito para que nosotros estemos diciendo, pobrecito. No, porque Él se entregó por usted y por mí. ¿Para qué? Para librarnos de esa condición trágica de pecado en el que nosotros estábamos. Y está la humanidad, salvo los que hemos decidido reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque Él es nuestro Salvador y estamos viviendo esas vidas que le agradan a Él. Ahora, queremos ir concluyendo en esta palabra que sin lugar a dudas tiene tanta enseñanza. Ah, Pareciera que en esta palabra Jesús estaba vencido por el sufrimiento,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras a veces, bueno, denotan que había sido vencido por ese sufrimiento, pero no es cierto esa apreciación. Hay en él una voluntad lúcida que triunfa del dolor, que sabe que este sufrimiento es mesiánico, que sabe que eso está escrito en la palabra, que está escrito en la profecía. El Mesías tenía que padecer por los pecados de la humanidad. Él está cierto de esto. Sabe que este sufrimiento es mesiánico y por eso él decide aceptarlo y lo soporta sin desfallecer. Él pudo haber bajado de la cruz, mis amados hermanos. Cuando aquellas personas le injuriaban y le decían, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? Él pudo haberlo hecho. Bájate y nos salvas también a nosotros. Pero el objetivo de Jesús no solamente era salvar a los que estaban ahí pendientes de la cruz. El objetivo de Jesús era salvar a la humanidad. Y por eso Él decide aceptar ese sufrimiento y lo soporta sin desfallecer. Aunque en la expresión Él dice, ¿por qué me has desamparado? Eso es cierto, es algo que ocurrió. Nuestro Padre él no quería ver esa agonía. Además, él no podía estar ahí en ese momento donde Jesús cargó con el pecado de la humanidad. Y sabe, el Señor Jesús decide soportar sin desfallecer toda esa carga del pecado de la humanidad. Su deseo de salvarnos, ese deseo de salvar al pecador, cuando lo expresa en aquella primera palabra, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su deseo se mantiene firme, aún con todo el dolor ahí en la cruz, aún con todo el sufrimiento, su deseo de salvar a la humanidad está intacto, aunque su cuerpo está quebrantado, aunque a su cuerpo ya le queda poca sangre, pues había sido derramada en todo ese trayecto camino a la cruz, allá en el patíbulo, con aquel látigo, pero su deseo de salvarnos se mantuvo inquebrantable, sin desfallecer, allí en la cruz del Calvario. Y toma sobre sí, hermanos, el peso del pecado de la humanidad. Y está ahí, pendiente de esa cruz, sabiendo que es algo que debía de cumplirse. Y él decide seguir, decide avanzar, porque la propuesta, lo que él está haciendo ahí en ese lugar, era la salvación para cada uno de nosotros. Así es que, mis amados hermanos, en la cuarta palabra, esta cuarta palabra, hay dos aspectos bien interesantes que quiero decir aquí a manera de conclusión. Por un lado, está el grito espontáneo de Jesús. Es lo que hemos considerado hasta aquí por otro, es la cita en labios de Cristo, del comienzo de un salmo. Había un salmos ahí, ¿verdad? El Salmos capítulo 22, que describe las pruebas del justo con una visión tan permanente, tan escrutadora, que en él aparece verdaderamente profundizado con los siglos ahí, ¿verdad? En esa antelación. Y mire que es algo bien interesante lo que ocurre en el Salmo 22, porque es ese grito espontáneo de Jesús, ese grito espontáneo, Dios mío. Ahí, se encuentra también en el Salmos capítulo 22. En ese primer aspecto, hermanos, en ese primer aspecto, es una especie de interrogante que el justo le lanza al cielo. Y el segundo es una respuesta dada por ese mismo justo a aquellos compatriotas que le persiguen. Y es algo, es un gemido desgarrador que sube hasta el cielo, en primer lugar. Y en segundo lugar,
Es como una terrible acusación contra la justicia de los tribunales humanos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero que nosotros también lo entendemos de que era algo que iba a ocurrir. Estaba escrito, y lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Y esas palabras cumplidas en el sacrificio de Jesús, ahí en la cruz del Calvario, hermanos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son una súplica, sí, desgarradora, que sube hasta el cielo, pero todo ese dolor, toda esa situación, todo ese panorama que muchas personas pudieron ver ahí y que otros ahora podemos leer a través de las escrituras, todo ese dolor fue por amor a nosotros, por amor a la humanidad, por amor a usted, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros, mis hermanos. Y hay algunas preguntas con las que yo quiero ir cerrando este tiempo. Y esta primera pregunta es, ¿cómo está entonces su relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Será que nuestra relación con Dios está en el nivel de, ay, pobrecito, todo lo que le hicieron? Sí, yo reconozco todo eso que le hicieron a Jesús ahí en la cruz del Calvario, pero ¿cómo está nuestra relación con Él? Es una relación solo de sentir ahí esa tristeza o de sentir ese dolor, por así decirlo, que Jesús sintió allá en la cruz del Calvario, cosa que ni siquiera podríamos nosotros explicarlo. O es su relación verdaderamente con Dios, o es una relación de querer adorarle, de querer exaltarle, o es una relación de entrega, o es una relación de decir, Señor, yo reconozco lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y por eso estoy también decidido a ser, como decía el apóstol Pablo, a ser embajador tuyo aquí en la tierra. ¿Cómo es? ¿Cómo está su relación con Dios? Quiero que pensemos en esto. ¿Qué expresa? Dice la segunda pregunta. ¿Qué expresa su estilo de vida? ¿Qué está expresando usted en su estilo de vida? ¿Está expresando lo que los sacerdotes expresaban ahí en ese momento de que sabían ellos que estaban crucificando al Hijo de Dios, pero quisieron ignorar esa verdad? Aún cuando Jesús mencionaba el nombre y decía, Dios mío, los sacerdotes quisieron creer y quisieron pensar y quisieron entender que también era Elías al que llamaba y se burlaban del Señor. Y hasta le decían, si tú eres Dios, entonces, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no te bajas de esa cruz? Y se burlaban de él. ¿Qué está expresando su estilo de vida? ¿Qué está expresando mi estilo de vida? Porque esta es una pregunta para todos nosotros, mis amados hermanos. ¿Será que estamos expresando lo que expresaban también los romanos? Para los romanos era un servicio más. Para los soldados que estaban cuidando ahí esa escena era nada más que un servicio. Era algo que les tocaba hacerlo, que tenían que estar ahí. Su relación con Dios, ¿cómo es? Es algo que usted cree que tiene que hacerlo porque tiene que hacerlo, como una imposición o cómo. O es algo que también brota de su corazón. Servirle al Señor, honrarlo a Él por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. No para pagarle, porque jamás podríamos pagar tanto sacrificio, tanto dolor. Ni siquiera ofreciendo parte de nuestro cuerpo. El mismo apóstol Pablo dice allá en 1 Corintios 13, donde habla de la preeminencia del amor, si diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. Si hablase lenguas angelicales, pero si no tengo amor, no soy nada.
Vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. ¿Qué expresa su estilo de vida, mi amado hermano? ¿Qué estamos expresando con lo que nosotros somos, hacemos, pensamos? ¿Estamos expresando realmente amor hacia Dios? Él lo expresó en la cruz del Calvario. Hay formas en las que nosotros también podemos expresar nuestro amor a Dios. Y voy a resumirlo en una palabra: obediencia. ¿Estamos siendo obedientes a su voz? ¿Estamos siendo obedientes a la voz de Dios? Y quiero concluir con una tercera pregunta. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Posiblemente ahí en el interior de sus hogares hayan personas que no han entregado su corazón al Señor. Quizás hayan personas que han visto de largo al Señor. Quizás hayan personas que solamente creen en Jesús, pero creer hasta los demonios creen y tiemblan. Necesitamos pasar a otro nivel. ¿Quién es el salvo? Es una pregunta que realmente nos confronta, porque yo igual me hago esa pregunta. ¿Quiero ser salvo? Y yo digo, bueno, por supuesto, sí quiero ser salvo. Pues necesito ser obediente a la voz de Dios. Necesito obedecer a su voz, a su palabra. Necesito entregarme totalmente a Él. Necesito entregar mi corazón al Señor. Semana Santa no solamente debe de ser un tiempo donde nosotros solo recordemos la pasión de Cristo, desde su entrada triunfal hasta todo lo que tuvo que pasar, el sufrimiento, su pasión, su muerte, su resurrección. La Semana Santa no solamente debe de ser para recordar esto, sino que debe de ser también para evaluarnos nosotros y reconocer a nuestro Dios, nuestro Jesús como nuestro Salvador, pero reflexionar en cuanto a nuestro estilo de vida, mis amados hermanos. Así es que esta pregunta, ¿quieres ser salvo? Yo quisiera en este momento levantar una oración. Y si hubiese alguien que aún no está seguro de su salvación, entonces hoy es el día aceptable. Hoy es el día que puede decirle, Señor, yo quiero estar seguro de mi salvación. ¿Y por qué no ora y le pide perdón al Señor? Cuéntele todas aquellas situaciones, aquellas faltas, aquel pecado que le separa de Él y se lo entrega a Jesús en esta noche. Ore y pídale perdón al Señor. Yo voy a orar. Señor, gracias te damos en esta noche por tu amor, por tus bendiciones. Te damos gracias por esta oportunidad de poder venir y de poder, Señor, hablar de tu palabra y de poder, Señor, reconocer ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias porque todo ese sacrificio, toda esa situación, Señor, que te llevaron hasta esa expresión de decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Señor, fue por amor a nosotros. Tú cargaste el pecado de la humanidad completa, Señor. Y, y eso que tú hiciste en la cruz del Calvario es lo que nos trae salvación y vida eterna. Y hoy venimos a ti, Señor, pidiéndote perdón, reconociendo que solo en ti hay salvación y reconociendo también, Señor, que tú eres merecedor de toda nuestra honra y gloria, de nuestra alabanza, Señor, por todas las cosas maravillosas que tú hiciste y aún sigues haciendo a nuestro favor. Oramos para que te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo donde hemos podido compartir su palabra. A continuación vamos a levantar una oración. Oramos siempre por las ofrendas, por los diezmos y queremos hacer una oración por lo que acabo de mencionar. Me ayudan por favor a orar. Señor, ok. En esta hora, Señor, venimos ante ti para agradecerte por todo lo que hemos hecho hasta este momento.
Y queremos, Dios, orar por las ofrendas, por los diezmos. Señor, oramos por cada ofrendante, por cada persona que también diezma. Señor, oramos para que tú proveas. Tú conoces las necesidades que hay, Señor, y sabemos que tú eres nuestro Dios proveedor. Gracias, Señor, te damos. Oramos por aquellos hermanos que tú les proveas, aquel que no tiene, Señor, que tú puedas ser su sustento y que tú puedas proveer. Si alguien necesita, Señor, de un trabajo, oramos para que tú puedas proveerlo, Señor. No hay nada imposible para ti. Y por eso, Señor, en esta noche oramos, Señor, por las ofrendas, por los diezmos, por cada hermana y por cada hermano. Señor, que seas tú el que tomes el control absoluto. Gracias te damos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bien, hermanos, como anuncio, ¿verdad? Pues quiero anunciarles en este momento que el día de mañana no puede dejar usted de conectarse, ¿verdad? Hemos estado llevando esta secuencia y queremos, ¿verdad? Queremos que usted sea partícipe de todo lo que se está compartiendo en esta semana. Así es que no se puede perder mañana la quinta palabra, la palabra de la necesidad del sustento físico. Así es que estamos nosotros invitándoles mañana siempre a la misma hora, de 6 a 7. La sexta palabra, el día viernes 18 de abril, la palabra del cumplimiento, ¿verdad? Y también el día sábado tenemos también la séptima palabra, el sábado 19, la palabra de la completa expiación y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la jornada de 11 a.m. a 12:30 en las instalaciones de nuestra iglesia. Será el culto presencial. Así es que Dios me les bendiga. Saludémonos unos con otros. Saludémonos y démosle gracias a Dios por este tiempo que Él ha propiciado. Dios me les bendiga, Dios les guarde y nos veremos mañana si Dios así lo permite.